Río Magdalena, que te la pasa viajando. En mi Barranquilla, el puente te está esperando. Río Magdalena, que te la pasa viajando. En mi Barranquilla, el puente te está esperando. Río Magdalena, de mi Colombia querida. Tema guapachoso, Gilmar, perdón, disculpa un momentico. Tema guapachoso con el Río Magdalena de los melódicos. ¿Y qué más que hoy, Germán, para celebrar una fecha tan importante como es la de los 525 años del avistamiento o descubrimiento del Río Grande de la Magdalena? Así es, televidentes. Hoy, con esta introducción tan emblemática como esta canción, Río Magdalena, hacemos alusión al tema del día de hoy que trataremos con nuestro invitado del día, Gilmar Javier Amaya, historiador, gran conocedor de cultura, de onda de la región de Colombia, además, vigía de patrimonio. Coordinador de los vigías del Tolima. Oiga, Sandrita, pues... Claro, invitadísimo, aquí siempre con los brazos abiertos. Lo tenemos aquí en el canal Más Televisión, como siempre lo hemos dicho, historiador, vigía del patrimonio cultural del municipio de Honda, Tolima, que cada día nos trae cada semana información pertinente sobre todo lo que tiene que ver con cultura y patrimonio histórico. Y buñuelos y empanadas, y espero que haya traído algo, porque si no, devuélvase por esa puerta. Gilmar Javier Amaya, bienvenido nuevamente a nuestros estudios de Canal Más Televisión. Oigan, como me reciben de bien. Me reciben muy bueno. Y feliz cumpleaños, happy birthday to you, ¿no? Pero para el Río Magdalena. Para el Río Magdalena. 525 años, happy birthday to you. Oiga, compañeros, pero me dejó muy pensativo las imágenes sobre el tema que ustedes estaban tratando hace poco acerca del caimán. Ay, sí. Del amiguito visitante. ¿Qué nos dice usted sobre este tema? Bueno, es una especie de ahí mismo del río Magdalena. Por algo será que los nativos, nuestros ancestros, en uno de los tramos del río le llamaron Caracalí, y Caracalí traduce río del señor Caimán. Nuestros antepasados los cazaban de una manera bastante curiosa. Ellos tenían un palo de más o menos de unos 30 centímetros, 35, y pues ellos mismos iban y buscaban el caimán, y ya cuando se les venían, obviamente con sus fauces bien abiertas, ellos colocaban ese palo ahí para que el caimán pues no pudiera cerrar las mandíbulas, y de esa manera poder cazar y darle un golpe certero justo detrás de la cabeza, donde tiene el punto débil estas especies del río Magdalena. Es un caimán aguja, pero estos caimanes o andan con sus crías o también pueden andar con su pareja. Entonces hay que tener bastante cuidado en esa parte del río Magdalena, y más en este sector que creo que llama Pontoná, si no estoy mal. El Pontoná, sí, río Pontoná. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta especie porque es bastante territorial. Es muy, sí, ve lo que nos está diciendo Gilmar, que viene con su familia por ahí, por un ladito, quién sabe dónde la tiene escondida y la está buscando. Pero si esa se le hembra voló sí la puede Semana dejar Santa. los huevos dentro del río, ¿no? Por lo general siempre lo ubican en la hojarasca, cerca a la orilla de, bien sea de un río o de un caño, y esa especie siempre está muy cerca, y como el color de la maleza pues es más o menos seco, pues obviamente esta especie se camufla con ese sector, y en muchas ocasiones no se ven o no los ven por ahí las personas, y pues obviamente esta especie se siente amenazada y por eso es que ataca. Muchas de estas especies el padre está muy cerca custodiando esos huevos, cuidándolos, y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo que siempre andan con su pareja o con sus crías, y hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo es la captura de estos animalitos? ¿Cómo los capturan? En algunas partes, por ejemplo en Norteamérica, en algunos países como Europa, cogen una manta bastante grande y le tapan los ojos. Obviamente le empieza a revolcarse, porque es que el caimán atrapa y él da vueltas, sí. Y la idea es desgarrar.
Entonces ya con una manta un poco grande pues le tapan los ojos y él no puede ver a quién ataca, pero hay que tener mucho cuidado porque con la cola es bastante letal esta especie Si de una iguana animal. pega duro. Si una iguana pega duro, imagínate este iguanito. ¿Qué dice Alejandra? ¿Qué dice? No, pues que si una iguana pega duro, yo no me imagino un coletazo de estos caimanes o cocodrilos. Claro Dios que mío, sí. debe doler esta vida y la otra y Va. no De ver tener más una allá. fuerza impresionante porque ellos se caracterizan por tener mucha fuerza y bueno, su piel es muy dura, Sí, es bastante. es áspera muy dura, también. entonces puede causar mucha es lesión bastante cuando da el fuerte. golpe. Por eso les decía que detrás de la cabeza es el punto débil de estos animales porque es una del tamaño un poco más grande de una moneda y ahí es donde o le meten una lanza o le disparan e inmediatamente el animal es tan débil esa parte de ellos que inmediatamente quedan muertos. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. No estoy diciendo que los vayan a atacar, No, vayan a hacer esas cosas porque uno es una especie que prácticamente De está en vía de extinción. Está en vía de extinción extinción. del río Magdalena. Da cárcel, ¿no? Da cárcel. Claro, eso da Ah, sí, cárcel, claro, es ahora una especie Casares. protegida. Claro que sí. Pues Gilmar, ya ahí nos hizo la explicación de la babillita. cocodrilo. O el cocodrilito, no, ahí estamos. No, es un Ahora, caimán, acuérdate, eso es un cocodrilo es caimán. uno y caimán es el otro. Ahora el sí. cocodrilo es mucho más grande que el caimán. Ah, es no, que me mucho hace que quede por allá es lejos. mucho más voluminoso, mucho más fuerte. Robusto. Es mucho más robusto, mientras que el caimán, más que todo este que es del río Magdalena, pues sí, tiene su fuerza, pero el cocodrilo es mucho más grande, hay especies de 6, 7 hasta de 8 metros de cocodrilos, Uy, a excepción del caimán Uno aguja, menos- que es lo más o traga menos entero a uno. de 3 a 4 metros de longitud. ¿Será que este caimán está como la canción Se va el caimán, se No, va el caimán? se está Ya, yendo ya, pero de ya. visita a otros municipios. Oiga, Está como de paseo. cuando vi ese caimán ahí en esa playa tomando el sol, me hizo acordar de Ciénaga Magdalena porque en Ciénaga Magdalena hay un monumento impresionante, se llama El Encanto de Tomasita, es una niña que fue a recoger agua al río y ahí había un caimán y la devoró lastimosamente y era una niña que toda la población la quería mucho y por eso tienen allá ese monumento, hay como 3 monumentos en Ciénaga Magdalena y se llama El Encanto de Tomasita. Bueno, ahora sí a lo que vinimos, ahora sí ya después de esta historia del caimán, pues ahora sí con lo que usted Cultura. los 525 años del río Magdalena. Así es, Gilmar. Hoy, precisamente con esta canción del río Magdalena, vamos a tocar el tema del descubrimiento del río Magdalena, nombres antiguos, su importancia como arteria principal fluvial de nuestro país y cómo le ha aportado este río tan importante del país a nuestra nación, a la economía, a las poblaciones. Qué mejor que en tus palabras, Gilmar. Cuéntanos acerca de este grandioso descubrimiento, de este majestuoso río grande de la Magdalena. Bueno, muchas gracias Alejandra. Este es el río más importante de los colombianos. Anteriormente no habían carreteras, no había nada. La única vía o variante que había en esa época era el río Magdalena, pero era territorio aborigen, era territorio de nuestros ancestros. Las primeras embarcaciones que utilizaron nuestros ancestros fueron las balsas. Ya con el tiempo fue utilizada la canoa, posteriormente el champán y por último la navegación, la cual inició hacia 1826 y mire lo curioso que duró casi un siglo porque ya hacia 1926 esta cesó. En cuanto a los nombres que le dieron nuestros ancestros, bueno, pero vamos por partes, como dicen por ahí. Don Rodrigo de Bastidas solicitó a la corona que le dieran el permiso para visitar los territorios antes mencionados, antes conquistados por él, para él posiblemente pedirlo a la corona. Y acompañó a don Juan y le solicitó a Juan de la Cosa que lo acompañara. Juan de la Cosa lo único que quería era curiosear con el astrolabio la brújula y colocar en todos sus mapas todos esos accidentes costaneros. Juan de la Cosa también era un experto navegante, experto cartógrafo, y salieron de Cádiz hacia 1500. Bordearon la costa de Venezuela, Curazao, pero algo les hizo dar mucho miedo, compañeros, de que había una montaña
que a lo lejos lanzaba destellos de luz, brillaba con luz propia. Y lo que también les hizo dar miedo es que el mar a lo lejos del litoral se tornaba amarillento. Ellos bajaron las velas y siguieron remando y se encontraron ante la desembocadura de un inmenso río. Y esa montaña que tanto brillaba era la mole de la Sierra Nevada de Santa Marta. Estos expedicionarios trataron de subir por el río Magdalena, pero lastimosamente era tan fuerte la corriente que la embarcación trató de naufragar, trató de hundirse. Uno de los hermanos Pinzón que acompañó a don Cristóbal Colón en el descubrimiento de América y que a su vez acompañó a don Rodrigo de Bastida, dijo: a partir de este momento, este nuevo descubrimiento, este río tendrá que llamarse Nuevo Guadalquivir, como el que tenemos allá en España. Don Rodrigo de Bastidas le dijo: no señor, hoy es 1 de abril de 1501, año del Señor, y hoy la Santa Iglesia Católica celebra la conversión de María Magdalena. Por eso es que hoy, a partir de este momento, este río tendrá que llamarse Río Magdalena en honor a María Magdalena. Esa es la historia pues del nombre. Del nombre. Ah, qué bueno. Pero ojo con eso, y lo dijo Alejandra ahora. Pero ya nuestros ancestros le tenían nombres, claro que sí. Y sería muy bonito volver a retomar esos nombres o en los sitios que corresponden a ese nombre, en esos sitios, en esas poblaciones se llamen así. Por ejemplo, en su nacimiento le llamaron Guacajayo, que traduce río de las tumbas, al parecer por la cantidad de sepulcros de San Agustín. Entre Tolima y Cundinamarca le llamaron Yuma, que traduce río del país amigo. Entre Santander y Antioquia le llamaron Arli, Arli traduce río del peso del Boca Chico. Y ya en su tramo final le llamaron Caracalí, que traduce río del señor Caimán, o Caripuaña, que traduce río grande o de aguas grandes, o Palpatao, que traduce río de la madera. 1540 kilómetros, es que 1540 kilómetros de longitud. desde su nacimiento, ¿no? Claro que sí. Y a propósito, ¿recuerdan ustedes dónde nace el río Magdalena? En el Páramo de las Papas. En el Páramo de las Papas, exactamente. Muy bien, Alejandra. Así es. En la laguna de la Magdalena, allá entre los departamentos de Cauca y el Huila, pero esta laguna está más pronunciada hacia el Cauca que hacia el Huila. Y poco más abajo encontramos el Valle de los Coconucos, y ya un poco más abajo encontramos el Estrecho del Magdalena, que lastimosamente algunas personas, por ponerse de artistas, tratan de saltarlo, y lastimosamente allá al fondo van a dar, y ellos ignoran de que por esa parte de esos peñones hay una serie de cuevas, y es muy difícil, y ha sido muy difícil recuperar los cuerpos de aquellas personas que han caído en ese sector. Y mire lo que dice usted, Gilmar, que es algo que es importante, y lo estábamos tocando ahorita también con el secretario de Cultura de la Hora, que es importantísimo retomar la cultura, ir a esos lugares o sitios históricos para conocer, porque mucha gente no conocemos realmente parte de la historia o de la cultura de diferentes municipios, hasta de nuestros propios ríos. Así es, doctora. Si yo no conozco lo que veo, ¿cómo lo voy a querer? Siempre he dicho eso. Y si hablamos de la navegación a vapor, fue gracias a don Juan Bernardo Elbers, de nacionalidad alemana. Él trajo dos embarcaciones, el Gran Bolívar y el General Santander. El Gran Bolívar naufragó frente a las Bocas de Ceniza, y el General Santander naufragó prácticamente cerca a Magangué, pero lastimosamente se perdió porque eran barcos que tenían un calado muy grande, Alejandro. Gilmar, sabemos que en la historia de Colombia municipios como Honda, La Dorada, Monpós también han sido sitios muy legendarios prácticamente dentro de la historia en cuanto al río Magdalena se refiere, como puertos o puntos importantes de navegabilidad, de llegada de comercio. Sí, de navegables. Bueno, en este caso, hablemos de La Dorada, como estamos en La Dorada. En este punto, ¿qué podíamos vivir en esos ancestros, en ese entonces? ¿Qué podemos hablar de la historia del río Magdalena como ese tipo de embarcaciones
aquí en este municipio caldense? Bueno, La Dorada ocupó un papel muy importante en cuanto a la navegación. Aquí habitaron los Pantágoras. Ya que digo los Pantágoras, la Academia Caldense de Historia me publicó un trabajo el cual demoré 6 años haciéndolo. Se llama Los Pantágoras o Palenques, valientes guerreros del Valle del Magdalena. Se dividieron en amaníes, patán, patatín, patatón, entre otros. A este territorio llegó Antonio Acosta y por medio de hachas fue talando el bosque, y fue así como La Dorada fue un emporio comercial, no solo para la carga, no solo para pasajeros, sino que también ocupó un papel muy importante en cuanto al leñateo. La Dorada era uno de los pocos municipios ubicados a orillas del río, donde estas embarcaciones o los capitanes se abastecían de este material. No le llamaban pilas de madera, sino le llamaban burros. Le decían cuánto va el burro de leña, y asimismo lo utilizaban o lo compraban para abastecer las calderas, y por ahí se movió todo el comercio. Y por mire ahí que pasó absolutamente todo, y todo es todo hacia el interior del país. Y mire que ahora los diferentes municipios, porque La Dorada también estuvo hablando en tiempos atrás con el municipio de Barranca Bermeja, para hacer la parte de navegabilidad y volver a esa parte de tradición, a esa parte de poder comercializar a través del río. Y mire que acá en La Dorada Caldas está el Yuma, que a través de lo que estaba diciendo la parte histórica tiene un nombre que recopila parte de la historia. Claro que sí. En cuanto a esa parte de navegabilidad, el río es un material, trae mucho material de arrastre constantemente a todo momento, y este hace que en algunos sectores, en algunos tramos, no se pueda navegar. Por ejemplo, en algunos sectores poco más abajo de La Dorada, el río no es tan profundo. Por eso las embarcaciones que tienen mucho calado les es imposible subir, porque siempre quedan y van a quedar encalladas. Yo pensé que era en el famoso Salto del Magdalena en Honda Tolima, que se dice, bueno, según, aclárame o desmiénteme esto si es mentira lo que digo, según ese punto, esa curva del río Magdalena, exactamente en el punto donde está el puente Navarro, dicen que las embarcaciones llegaban hasta ahí porque esa es una zona demasiado rocosa. Entonces, ¿qué tan cierto es esto? ¿Y qué importancia de esta navegabilidad en Honda? Bueno, Honda presenta un punto importante para la navegación, o fue importante y sigue siendo importante, ya ahora para la subienda, porque es que en Honda presenta un obstáculo natural, es una falla geológica que viene desde el municipio de Alvarado, pasa por Lérida, Guayabal, Mariquita, Honda, Guaduas, y viene a morir a Villeta. Es una falla geológica que se ve, se pronuncia, cuando uno va para Ibagué ve esa formación, es impresionante esa falla geológica, y precisamente pasa por Honda, son 3 kilómetros de longitud. Pero las embarcaciones que me dices, Alejandra, las pocas que trataron de subir fueron exactamente 12, pero estas naufragaron, fue frente al río Gualí, que es donde se presenta más o se pronuncia más ese obstáculo natural, porque hay una serie de peñones y siempre ha sido muy difícil ese sector. Por eso 12 de estas embarcaciones naufragaron, y se tomó la decisión de que solo tenían que llegar hasta el puerto de Caracolí, y las otras partían desde el puerto de Arrancaplumas ya con destino a Ambalema, a Girardot o a la misma Neiva. Buen dato, Gilmar, y de verdad que siempre es muy grato poder conocer acerca de la historia, porque siempre lo digo, es una enciclopedia ambulante. No, pues este claro, hombre es es impresionante y es muy agradable escucharlo. Yo creo que uno se puede quedar horas con Gilmar hablando y no se cansa uno de oírlo. Yo le he dicho a Gilmar, hay que hacer un programa de cultura, de historia, porque es que tanta información que tiene, mire, y el conocimiento de varios municipios, de muchos departamentos de Colombia. Gilmar, ¿la administración municipal de Honda tiene de pronto algún digamos, homenaje, algo por estos cumpleaños del río Magdalena? Bueno, Germán, sinceramente, ¿no? Lastimosamente, se lo digo como vigía, como coordinador,
no estamos enterados que ningún municipio ribereño tenga en cuenta esta fecha. No hacen festivales en nombre del río, pero en la fecha más importante no hacen ninguna exaltación real. No, y para festivales y reinados, que para que en las canoas desfilen en el río las candidatas. Pues sí, lástima que de verdad por todo ese sector que pasa, son más de 20 municipios que pasa el río Magdalena. Por más de 20. Muchos, pasa por claro. 13 departamentos. No, es que es grandísimo. Y por 13 municipios del Tolima. No, imagínese, qué lástima que de verdad no se haga este reconocimiento. Bueno, ahí, ya para ir finalizando, Gilmar, hablemos de lo que tiene Alejandra ahí en su mano ahí, que estamos mostrando un trabajo ya prácticamente, ya terminado. Gilmar, háblenos sobre este libro. Bueno, o la guía, ¿no? Yo diría que para mí como vigía es el más grande de los honores estar acá sentado y poder compartir primero que todo este trabajo con las personas que están en este set, que siempre nos han apoyado. Son personas que queremos mucho, que siempre han estado ahí, y bueno, ese ya es el trabajo final. A propósito, ya este trabajo tiene dueño. Entonces, esta es la primera edición, el primer ejemplar que sale ya impreso, pero mire que ya tiene dueña, más bien, Alejandra. Así es, una turista antropóloga que aparte se interesa en la cultura de Honda y en ese tipo de temas como es lo del cementerio católico y laico en Honda, lo que hace el tema principal de este libro, de esta guía. Y precisamente fue una antropóloga belga, de este país belga precisamente, quien se interesó en este libro. Sí, mire, Alejandra, que ella vino a hacer un recorrido por el municipio de Honda, estuvo ya en La Dorada, porque ella, aparte de eso, también es investigadora y está recolectando información, porque ella va a hacer un libro acerca del río Magdalena, acerca de su gastronomía, de su folclore, pero cuando le hablé acerca del cementerio y le mostramos el cementerio, quedó maravillada, y lo primero que dijo: lástima que no haya información, que no haya algo impreso para yo poder llevarme a mi país natal, a Bélgica. Pero le dijimos: no se preocupe, que aquí le tenemos lo que usted solicita, y la prueba es esa, esta guía histórica donde aparece todo lo que tiene que ver con el cementerio católico y laico, y también quedó fascinada con lo que hacen los vigías, que es el único grupo de vigías que trabaja con los cementerios y que celebra el Día de los Muertos en toda Colombia. Es el único que lo celebra. Por eso es que nosotros estamos muy apegados a la protección del patrimonio funerario. Ahí apreciábamos al general Ramón Marín, héroe de la guerra de los 1000 días. Y en la parte de que, mira, ahí están los protagonistas de este trabajo. Los vigías del patrimonio cultural. Y tenemos ahí, los aprecian ustedes en el cementerio laico, donde están algunos ingleses, también hay franceses, también hay alemanes. Esa es la actividad que ellos hacen, de estar embelleciendo el cementerio constantemente. Y por ahí tenemos a doña Carmen Briñez, la señora que tuvo el mejor sitio de lenocinio de Colombia, porque las chicas que atendían ahí eran de diferentes nacionalidades. Y en la parte derecha tenemos también a don Arturo Cerón, quienes crearon la primer farmacia o botica del país, y en la parte de arriba pues esa es la propiedad, que eran bisabuelos de bisabuelo de Alejandra. ¿Sí? Qué buena la historia. Bueno, ahí quedó marcado. Tiene historia la familia de Alejandra. Entonces, ahí véala. Ahí tenemos los ancestros de nuestra querida presentadora Alejandra. Y no solo eso, y ya la parte final pues va la evidencia de los diferentes conversatorios internacionales que nosotros hemos hecho, donde se han dado cita 25 países del mundo, y esos son los grupos de vigías de Colombia y de América Latina que están apoyando ese trabajo
pero ahí lastimosamente, Alejandra, vamos a correr la manito, ahí tenemos el mejor de todos. No, para este lado. Más Televisión, eso. que también ha estado muy pendiente de todo lo que hemos hecho y desde el primer momento nos ha estado apoyando el canal Más Televisión, al igual que las empanadas Freddy OT, las Freddy, especialidades que no han vuelto por aquí. el gusto de Alejandra Alejandra, y obviamente de la Sandra. doctora, que me dicen que si no vengo con empanadas de Freddy OT, entonces que no. Oiga, Bueno, él aquí tiene que llegar yo, con onda. yo sí le tengo a usted Él una tiene dama. que llegar con onda de algo. Le tengo una Con dama algo que de lo las tiene delicias de alejado. Anade. Lo tiene Bien, alejado. bien. Vanessa, lo tiene alejado porque no volvió a traer empanadita para Vanessa. Entonces ahí le queda la tarea a Gilmar. Oiga, yo le debo a Vanessa unas empanadas, Claro, le debo por un eso. almuerzo. Hombre, no me ha quedado tiempo, pero, Sí. pero bueno. Entonces nos debe almuerzo ella, a todas. ella ya sabe cómo es. Pero entonces yo dejo en sus manos Yo y en todavía manos de... recibo regalos de Día de la Mujer. Cierto, nosotros Ah, todavía estamos sí. recibiendo, Bueno, estamos y- recibiendo invitaciones de aquí a que se acabe el año y por todos los que vienen de ahí para adelante, pero de verdad, Gilmar, felicidades por este proyecto, ya nos venías comentando sobre esta ejecución, este desarrollo, que no es fácil escribir un libro o una cartilla porque es de dedicación, de amor, de conocimiento y 10 cultura y dedicación. 10 años. Bueno, pero para finalizar, yo sé que quienes quieran adquirirla, ¿cuántos ejemplares más hay? Necesitamos saber también acerca de esta cartilla Su Majestad del Río Magdalena, Bueno, un nuevo Alejandra, trabajo literario. Ese trabajo lo hice con los vigías hace 6 años, iniciando el grupo. Es un cuento infantil, se llama Su Majestad el Río Magdalena y Qué su hijo imagen el tan príncipe bonita. Magolito. Mm. Magolito, como se la pasaba, era jugando con sus amigos Nicurón, Bagretón, Bocachicón, Manatí. Magolito es sobrino nada más ni nada menos que del Moán. Y el majestuoso río Magdalena, su padre, que es el río más importante de los colombianos, hizo una correría con Magolito desde su nacimiento hasta su desembocadura, mostrándole todos y cada uno de los reyes que desembocan ahí, o los ríos que desembocan en el Magdalena. Pero hubo uno que le llamó mucho la atención a Magolito y le hizo dar mucho miedo, cuando Su Majestad el Río Magdalena le presentó el gran rey en Lagunilla. Magolito se puso a temblar, le dio mucho miedo, se escondió de su padre y su padre le dijo: Magolito, ¿qué te pasa? Y Magolito le dijo: ay papá, ese rey es muy malo, cuando él se enfurece él es capaz de destruir cualquier cosa que encuentre, y en 1985 destruyó toda una población y mató a más de 25.000 personas, y cada uno de los ríos que desembocan en el Magdalena tienen su nombre, y el nombre de ese rey o su majestad es, por ejemplo, el Lagunilla, el Bogotá. Y en ese Bogotá Magolito se tapaba mucho la nariz y le dijo: papá, ese rey es muy cochino, ese rey es muy puerco, porque a todo momento huele maluco. Y entonces su majestad Magdalena le dijo: no, Magolito, él no tiene la culpa, son sus empleados, son estas personas que se han encargado de depositar todos esos desechos allí, a este río, a su territorio, y por eso él mantiene triste. Pero algún día Magolito, él va a recuperar toda esa belleza que tenía antes y va a ser ese gran rey que era anteriormente cuando yo lo conocí. Y así sucesivamente empieza la trama y se habla de todos los ríos en el Magdalena. Y ese cuento nos lo publicaron en un cuento para América, donde fue publicado para 25 países del mundo, Alejandra. Y también en un cuento para América, que es ese, 22 países del mundo, y en el boletín Atula del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es un cuento que ya trascendió varios países, Alejandra. Gilmar, 10 de la mañana, 46 minutos, y agradecerle, Gilmar, por esta gran historia. Cada semana nos deleita con todas estas historias tan importantes, y hoy la más importante para Colombia, como es la del río Magdalena. Así es, yo que tengo una hija de 3 años y quiero tenerle ese cuento para contárselo. ¿Dónde puedo adquirir el libro, el cuento, estas guías? ¿A dónde se pueden comunicar o dónde las pueden comprar? Bueno, el Ministerio de las Culturas nos va a hacer llegar unos boletines con ese cuento. Ya solicitamos también a un cuento para América que nos hagan la devolución de algunos ejemplares, pero no son para venderlos, Alejandra, es para obsequiarlos. Ah, De mejor eso se todavía. trata.
La idea es que los niños, los jóvenes, los adultos, por medio de esos cuenticos, vayan conociendo más el río Magdalena y por ende los ríos, todos y cada uno de los ríos que desembocan ahí en el territorio de su majestad Magdalena. Aquí tienen las primeras. Bueno, compañeros, gracias Gilmar nuevamente. Digamos que periodista de turismo, coordinador del Tolima, de los Vigías del Tolima, historiador y guía turístico. Primer libro, primera guía que va al extranjero, al país de belga, para que conozcan ustedes este trabajo tan hermoso que vienen haciendo los Vigías de Onda Tolima. Gilmar, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Muchas gracias, Germán, doctora Sandra, Alejandra, Freddy, en fin, muy agradecido con todos y cada uno de ustedes, Fabián, Haider, gracias por abrirnos este espacio y gracias por dar a conocer todo lo que estamos haciendo los Vigías de Colombia.